Buen día, estimados alumnos. Vamos a comenzar desde el principio. ¿Qué necesitamos? Necesitamos tener instalado Visual Studio. Recomiendo Visual Studio versión 2010. Necesitamos instalar App Server. Recomiendo la versión 8.6.0, ya que este programa va a instalar el gestor de base de datos MySQL. Cuando se instale este programa, hay que dejarle los valores que nos muestra por default y únicamente nos va a pedir en un cuadro de texto que escribamos la contraseña. Hay que escribirle root dos veces la palabra root en cada cuadro de texto. También hay que instalar el conector, el MySQL Connector 6, la versión 6.5.4. Esto se hace para que Visual Studio pueda acceder a la base de datos MySQL, ya que es una base de datos que no es propietaria de Microsoft. Es una base de datos libre. Entonces hay que instalar este conector para que Visual Studio no tenga problemas para guardar y leer datos de la base de datos MySQL. Cuando se instale este programa hay que seleccionar la opción instalación completa. Bien, ¿cómo vamos a empezar? Pues antes que nada tenemos que crear la base de datos, ¿verdad? Para eso, pues ya saben, hay que entrar en el servidor. En este caso le van a poner, van a entrar ustedes, ya saben, y van a crear la base de datos. Les voy a enseñar la base de datos. En este caso puede ser esta. Para el grupo 02 es esta. Realmente las bases de datos son iguales. Les voy a enseñar la estructura de cada una de las tablas que tiene la base de datos. En este caso tengo nada más 4 tablas por lo pronto: la de artículos, clientes, proveedores y usuarios. En este caso, la tabla de artículos tiene esta estructura. En cualquier momento usted puede dar pausa a este video para que usted genere la base de datos, para que usted realice su base de datos completa. La tabla de clientes viene siendo esta su estructura, ¿sí? Aquí observo que en la tabla de clientes nos faltó ponerle que este campo es campo llave. Ya se lo agregué. Ahora código es campo llave. Para cuestiones didácticas hicimos otra tabla para proveedores. No la vamos a manejar en la misma tabla. Tenemos una para cada uno. Una para clientes y otra para proveedores. Y esta es la estructura de la tabla de proveedores, que viene siendo igual a la de clientes. Le vamos a agregar también el campo llave al campo código, ¿verdad? Y tenemos la tabla de usuarios. La estructura de la tabla de usuarios es esta: usuario, clave y rol. ¿Sí? El rol tiene 13 caracteres de longitud porque la palabra más larga es administrador y son 13 caracteres. Se va a manejar otro rol que es supervisor y otro rol que es operador. Bien, eso es todo lo que tenemos en la base de datos. Pues lo que sigue, como dice acá en nuestra diapositiva, ya que tenemos nuestra base de datos, vamos a crear un nuevo proyecto en Visual Studio. Le vamos a poner, por ejemplo, este nombre al proyecto. Así se va a llamar: mi sistema punto de venta pv-isoft-01. Luego vamos a agregar la referencia a la librería. Para hacer eso le vamos a dar clic derecho sobre el proyecto, agregar referencia y buscar la librería correspondiente. En este caso la librería que tengo que agregar es esta que está aquí: mysql.data.dll. Vamos a verlo en el Visual Studio. Aquí cuando uno crea el proyecto, acá aparece el nombre de nuestro proyecto. Le vamos a dar clic derecho aquí
le vamos a dar agregar referencia y acá le podemos poner examinar y nos vamos a ir a nuestra unidad C. Le vamos a buscar archivos de programa, luego nos vamos a la carpeta MySQL, luego seleccionamos el conector. Si ya lo instalamos va a aparecer esta carpeta. Vamos a Assemblies, vamos a la versión 4.0 porque vamos a hacer nuestra aplicación en el framework 4. Y aquí está el archivo que ocupamos, esta es la librería. La seleccionamos, le damos a aceptar y en ese momento ya se nos agrega en esta parte. Aquí aparece la librería. Bien, acto seguido, como nos dice la diapositiva, ¿qué vamos a hacer? Ya que tengamos nuestro proyecto creado y nuestra librería agregada, pues vamos a crear las clases que vamos a utilizar. Vamos a crear una clase llamada CLS Persona. ¿Sí? Esto es con la intención de que veamos lo que es la herencia. En programación orientada a objetos existe un concepto llamado herencia, la cual consiste en que una clase puede heredar propiedades y métodos a las clases que dependan de ella, a las clases hijas. Y tenemos dos clases hijas que son clases CLS cliente y CLS proveedor, las cuales van a tomar herencia de la clase CLS persona. Una vez que desarrollemos las tres clases, vamos a pasar al siguiente paso, que es diseñar las interfaces gráficas del sistema, o sea, diseñar los formularios. Un formulario para un login, para que los usuarios accesen según sus credenciales como administradores, supervisores o operadores. Y vamos a diseñar el formulario de clientes, un formulario para capturar proveedores, un formulario para hacer ventas, un formulario para configurar la empresa, otro formulario para los usuarios, etcétera. Ya que se diseñen las interfaces, pues hay que programar. Podemos diseñar una interfaz y luego escribir código en ella, o diseñar varias interfaces y luego ir escribiendo código en cada una de ellas. Vamos a escribir código entonces en cada una de esas interfaces o formularios que desarrollemos, y posteriormente vamos a revisar el diseño que hayamos hecho. Después del análisis del problema de la empresa, se hizo un diseño con algunos diagramas de clases, diagramas de casos de uso y un modelo entidad-relación. Se revisa todo eso y si hay algo que falte, pues se vuelve a desarrollar, se diseñan más formularios y se escribe código, y de esa manera vamos a culminar nuestro proyecto. En este caso yo ya comencé, le puse el nombre al proyecto, agregué la referencia como lo acabamos de ver y ya creé la clase persona. Les voy a explicar el código de la clase persona. Realmente, como es una superclase, o sea, es una clase que va a heredar, pues aquí les escribí en comentario los pasos de esta superclase. El primero fue pues agregar las referencias que vamos a ocupar. Se agrega una referencia a la librería System Data, porque vamos a manejar el tipo de datos Data Table. Y también se agrega la referencia a la librería MySQL Data, MySQL Client, que esta librería es la que corresponde a la referencia de nuestra librería MySQL Data. Paso número 2, pues hay que indicar que esta clase llamada CLS Persona va a ser una superclase. ¿Y cómo? Pues le vamos a agregar la palabra abstract. Para eso le escribí la palabra abstract aquí. Cuando ustedes crean la clase, generan la nueva clase, no aparece esta palabra. Ustedes se la tienen que poner, ¿de acuerdo? Como paso número 3, les escribí este comentario que indica que
vamos a definir las propiedades que va a tener esta clase llamada CLS persona. Va a tener la propiedad código, RFC, nombre, dirección, teléfono y también email, que son las propiedades que resultaron de la abstracción que hice de la persona que voy a utilizar en mi sistema. Como un cliente es una persona y un proveedor también es una persona, entonces esas clases, la clase cliente y la clase proveedor, pues van a heredar estas propiedades y este comportamiento, que son estos métodos de esta clase llamada CLS persona. Aquí dice que es una superclase con esto. Aquí se define como pública y como abstracta la propiedad. Luego se pone el tipo y el nombre de la propiedad. Y se describen los métodos que van a funcionar con esta propiedad. Si yo ocupara alguna propiedad que lo único que quiero es que su valor sea consultado, pues nada más le quito esto y de esa manera esta propiedad podrá ser leída, pero su valor no podrá ser actualizado o modificado, por lo menos desde afuera de este ámbito, ¿sí? Que es el encapsulamiento de la propia clase. Bien, acá tenemos los métodos. ¿Qué puedo hacer con una persona en mi sistema? O sea, ya sea cliente o proveedor, esa persona voy a poder guardarlo, voy a poder eliminarlo, voy a poder modificar su registro, o bien voy a mostrar el conjunto de clientes o proveedores que yo tengo almacenados en la base de datos. Esto viene siendo como si fuera un reporte. El método mostrar me deberá devolver todos los clientes o todos los proveedores dados de alta. Ok, y eso es todo. Aquí se está definiendo lo que es la superclase persona. Y eso es todo, se guarda y luego procedemos a crear una nueva clase que sería la clase cliente. Sí, igual, ¿cómo se crea una clase? Clic derecho, agregar clase. Ahí se le pone el nombre. En esta parte le ponemos CLS cliente, le dejamos la extensión y eso es todo. Así la generamos. Aquí aparece entonces nuestra clase cliente. ¿Qué es lo que presenta? Bueno, paso número 1, agregamos las librerías necesarias también aquí. Paso número 2, hay que indicarle de cuál superclase va a tomar herencia, si es que va a tomar herencia de alguna superclase. En este caso, yo le dije que tome herencia de la clase, de la superclase llamada CLS persona. ¿Sí? ¿Cómo? Poniéndole 2 puntos y el nombre de la superclase de la cual va a heredar. Después, pues se declaran variables privadas que nos van a servir para interactuar con las propiedades. CO va a interactuar con la propiedad código. RF va a interactuar con la propiedad RFC. NO va a interactuar con nombre. D con dirección, T con teléfono y M con email, así como lo tenemos aquí. Entonces aquí están las variables privadas, ¿sí? Y pues esto es una implementación ya de las propiedades. La estamos implementando, le estamos diciendo que cuando ocurra una lectura de esta propiedad, que me retorne lo que tiene la variable privada RF. Y cuando ocurra una asignación de un valor a esta propiedad de mi cliente o proveedor, pues que en este caso se le asigne el valor a RF. Lo que llegue de valor se va a asignar a la variable privada RF. Y así con todas las demás propiedades. Sí, en este caso, como estoy en la clase de cliente, pues cuando a un cliente se le cambie el nombre, va a entrar por aquí el valor y se asigna la variable privada esta. Cuando alguien haga una consulta del nombre de algún cliente, va a entrar por acá, por el get. El get es lectura y el set es escritura en esta propiedad. Entonces me va a retornar lo que valga la variable privada NO si ocurrió un get o una lectura. Y así sucesivamente. Paso número 5 es implementar los métodos de la clase cliente. En el paso 5 vamos a implementar los métodos de la clase CLS cliente. El primer método es guardar.
es un método que va a retornar un valor falso o verdadero, por eso tiene bool. Y presenta presenta el atributo override porque eso indica que es una propiedad heredada. Y bueno, pues aquí establecemos, declaramos una variable de tipo conexión, una variable de tipo comando. Decimos que la conexión va a trabajar con una conexión específica que la tenemos almacenada en una variable, en una clase, que también hicimos por acá. Hice una clase en la que yo definí una variable de tipo conexión, más bien una variable llamada conexión de tipo string. Es estática para poder accesar a ella, ¿no? Eso es todo. Acá la referenciamos de esta manera y ya tenemos nosotros esa información aquí. Acá decimos que el comando va a trabajar en la conexión CNN, que viene siendo esta, y abrimos la conexión, agregamos los parámetros, la información que tienen nuestras variables privadas a las variables de tipo parámetro, para poder que sean sustituidos sus valores aquí en el command text, en nuestra sentencia, en nuestra orden. Acá tenemos la sentencia que va a insertar en la tabla de clientes los valores siguientes, son estos que están aquí. Definimos una variable de tipo entero llamada resultado, la cual va a almacenar el resultado de la ejecución de la orden. Ahí está la orden, la ejecutamos de modo non-query, ¿sí? Y si se logra insertar el cliente, va a retornar un 1. Si no se logra insertar un cliente, va a retornar un -1. Aquí cerramos nuestra conexión y aquí liberamos la memoria que ocupaba nuestra variable CNN en nuestra conexión. Finalmente preguntamos si la variable resultado tiene un valor mayor que 0. Eso significa que sí se insertó un registro y va a retornar true, cumpliendo con esto. En caso contrario va a retornar un false, cumpliendo con esto también. Y eso es todo lo que hace el método guardar. El método eliminar es booleano también, va a retornar falso o verdadero, dependiendo si se pudo eliminar o no se pudo eliminar un registro. Este método recibe un parámetro de tipo entero, un valor de entrada como parámetro. Ese valor lo vamos a poner aquí. Bien, ahí está la X, es la variable que recibe la información, la pasamos a esta variable de tipo parámetro y ya la sustituimos aquí. Borra de la tabla de clientes siempre y cuando el código de la tabla de clientes sea igual a el parámetro que llegó por aquí. Entonces igual, en el mismo tenor estamos con todo este código. Se declara la variable, se ejecuta el comando, se cierra y se libera la memoria de la conexión. Si el resultado fue mayor que 0, retornará true. En caso contrario, retornará un false. ¿Ok? Y acá tenemos el método modificar, que para el caso todo esto es igual. Esto también, se agregan la información que llegó a mis variables privadas a través de las propiedades. Se asignan las variables de tipo parámetro y se ponen en la sentencia de SQL. Update, actualiza la tabla de clientes y ponle a la variable RFC de la tabla lo que valga @rf, ¿sí? A nombre lo que valga la variable de tipo parámetro NO, a dirección DI, a teléfono TE, etcétera, siempre y cuando el código sea igual a CO. CO viene siendo esto que está aquí. Entonces, como estoy actualizando, pues tiene que tener una condición where, porque si no va a actualizar todos los clientes de la base de datos. Entonces aquí únicamente tiene que actualizar uno, el que coincida con el código de cliente que yo estoy actualizando. Todo lo demás es igual. Va a retornar true si se pudo modificar. En caso contrario, retornará un false. Y acá tengo por último en la clase cliente el método mostrar, el cual me va a retornar un data table, que es un conjunto de datos, el cual fue formado por esta orden, donde tenemos un select que dice
selecciona todo de la tabla de clientes, ordenado por código de manera ascendente. Y eso es todo lo que tiene la clase cliente. La clase proveedor va a ser exactamente igual que la clase cliente. La única diferencia es que los datos los va a traer de la tabla de proveedores. Igual va a insertar en la tabla de proveedores. Aquí lo único que va a cambiar es esto, ¿sí? Pero igual, pues la clase se debe llamar CLS proveedor. Cuando la hagamos, le vamos a poner otro nombre, va a ser CLS proveedor. Y bueno, aquí la dejamos con las clases y vamos a pasar a los formularios. Lo primero que diseñé fue en el Form 1, diseñé la pantallita para que sea una pantalla para que sea el login de acceso de los usuarios. Aquí nada más le escribimos este código. ¿Para qué? Para que se visualice el formulario del menú. Acá se hace la instancia a la variable fm del objeto menú. Lo visualizo y oculto este form que viene siendo el form 1. Lo oculto para que se visualice nada más el menú. ¿Y qué pasa? Pues cuando lo ejecutamos se abre el menú al pulsar el botón de acceso. Lo mismo sucede cuando yo seleccione clientes aquí. Voy a visualizar el formulario clientes, el catálogo de clientes, y voy a ocultar este menú. ¿Qué es lo que sucede? Oculto menú y muestro el formulario de clientes. ¿Cómo se hizo eso? Pues para eso diseñé el menú y acá le doy doble clic y voy a escribir este código en la opción de clic de esa opción del menú, ¿sí? Entonces en el diseño del menú hay que darle doble clic a la opción que queramos programar y ahí le escribimos, hacemos una instancia del formulario de clientes en una variable y luego mostramos ese formulario y ocultamos el formulario actual, que en este caso viene siendo el menú, y ya se visualizaría el formulario de clientes. Hasta ahí vamos. Bueno, le agregamos un poco de código aquí al formulario de clientes. Le agregamos un poco de código para que cuando se cargue este formulario llene de datos aquí el Data Grid View. Este Data Grid View se llama DG Clientes, Data Grid Clientes. Le pusimos nombre a cada uno de los cuadros de texto. Este se llama TXT código, TXT RFC, TXT nombre, TXT dirección, TXT teléfono y TXT email. A los botones también le pusimos nombre. Se llama BTN guardar, BTN modificar, BTN eliminar y BTN salir. Bien. Una vez que diseñamos esta interfaz, estos son labels, a estos no hay que cambiarles la propiedad name, el nombre, nada más le vamos a cambiar la propiedad text para que cambie lo que está mostrando. La propiedad text, aquí está. En este caso a esta etiqueta le puse nombre, por eso aparece nombre. Y así sucesivamente con todas. Entonces les decía, aquí le vamos a dar doble clic en la barra de título para accesar al evento load de este formulario. Y aquí le programamos esto que está aquí. Acá le estoy diciendo que me cargue en la propiedad data source del data grid clientes que me meta los datos dependiendo de lo que haya traído el método mostrar de mi objeto cliente. Si se dan cuenta, aquí utilizo la C para referirme a un cliente, porque esta variable acá la estoy creando, aquí estoy creando el nuevo objeto cliente derivado de la clase cliente. Esta es la manera de instanciar, de obtener un objeto a partir de una clase. Entonces esto lo puse arriba, es público. Entonces se crea el objeto y ya lo puedo utilizar en cualquier método como lo estoy usando aquí dentro del método frm clientes load. Y ya con esto, al cargar el formulario de clientes, pues se va a llenar mi data grid clientes con los datos del cliente. Por eso es que aparecen los datos ahí dentro. Observen aquí. Acá aparecen, no hay ninguno porque no he dado uno de alta, pero voy a capturar un cliente con algún RFC ficticio, algún nombre.
y una dirección ficticia, un teléfono también y un email sin validar, cuadro de texto todavía. Nada más le damos guardar y ahí dice que ya lo guardó y ya aparece aquí abajo. Entonces ahí estamos capturando un cliente ya. Todavía no me puedo salir, le tengo que detener por acá y detener la aplicación por acá. No he programado ese botón, pero este código, esta línea es lo único que interesa y va en este evento, en el evento load del formulario de clientes. Si yo quiero programar en el botón guardar, le voy a dar doble clic al botón guardar y se abre el método llamado btn guardar-clic. Ahí vamos a pasarle todos los valores que están en los cuadros de texto a las propiedades. En este caso la propiedad código es de tipo entero, por eso le tengo que poner int.parse para convertir este valor que viene como un string, convertirlo a número para poder que sea asignado en esta propiedad del mi cliente. ¿Por qué? Si observan en la clase cliente, el código es entero. Vamos a abrir, aquí dice, en primer lugar la variable privada CO es entera, las demás son string. Y aquí tengo la propiedad código es entera, el resto son string. Muy bien, entonces el resto no hay que ponerle, no hay conversión, simplemente las asignamos directamente, es un string, pasa a un string. Entonces paso los valores de los cuadros de texto a mis propiedades y con solamente invocar el método guardar voy a preguntar si me regresó un true al momento de intentar guardar a mi cliente con estas propiedades, con estos valores. Si se pudo guardar, me dice que lo guardo con éxito. Y aprovecho para actualizar mi data grid clientes para que aparezca el nuevo cliente ingresado en el data grid también. Y eso es todo lo que tenemos hasta aquí. Bien, en el siguiente video vamos a continuar con lo que hay que hacer en los siguientes botones, que es el botón modificar, eliminar y salir. Hasta la próxima.